Muy bien, muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a ver un caso práctico de auditoría interna SOC 2 tipo 2. ¿Bien? Muy bien. Mi nombre es Samuel Alejandro Isara Foronda, especialista en ciberseguridad, auditoría interna y ethical hacking. Bien, entonces lo que vamos a aprender aquí es justamente, ¿no?, cómo se realiza una auditoría interna SOC 2 tipo 2. Bien, basada en True Service Criteria TCC del AICPA. Muy bien, la cual vamos a explicar. Bien. Entonces, los que desean alguna formación integral en SOC 2 tipo 2 nos avisan. Nosotros brindamos formaciones para profesionales y también para empresas. Bien. Igualmente en ISO 27001, ISO 22301, ¿no? En ciberseguridad, en ethical hacking, bien, en DevSecOps, en auditoría forense, entre otros. Bien. Muy bien. Entonces vamos a iniciar. Muy bien. Muy bien, primero tenemos que saber qué es el SOC 2 tipo 2. El SOC 2 tipo 2 es un estándar de auditoría, ¿no?, desarrollado por el Instituto Americano de Contadores Certificados o Contadores Públicos Certificados. Comúnmente se denomina ICPA. Muy bien. Y su objetivo es certificar, ¿no?, que una empresa de servicios como proveedores de software, por ejemplo, el software como servicio o centro de datos, gestiona los datos, ¿no?, de sus clientes, pero de forma segura. Muy bien. Y a diferencia del tipo uno, ¿no?, que solo evalúa si los controles están bien diseñados en un momento específico, el tipo 2 evalúa la eficacia operativa de esos controles durante un periodo extendido, ¿no? Generalmente entre 6 y 12 meses. Muy bien. ¿Cuáles serían esos cinco criterios de servicio de confianza TSC, según el ICPA? Bueno, una auditoría SOC 2 no es una lista fija de reglas, sino que se basa en la evaluación de una o más de estas cinco categorías. Por ejemplo, tenemos la categoría de seguridad, ¿no? Comúnmente se le llama el criterio común, ¿no? Está relacionada con la protección contra accesos no autorizados y daños al sistema. La otra categoría es disponibilidad, quiere decir garantizar que los sistemas y servicios estén operativos según lo promedio, ¿no? O según lo prometido, perdón, SLA. Después tenemos otra categoría, la integridad del procesamiento. Significa asegurar que los datos se procesen de forma completa, precisa y autorizada. Después tenemos otra categoría, la confidencialidad, ¿no?, que es protección de la información que la empresa ha acordado mantener como restringida. Muy bien. Y por último tenemos la categoría de privacidad. Quiere decir manejo adecuado de la información personal, PI, ¿no?, de acuerdo con las políticas de la empresa y normas legales. Muy bien. Pero ¿cuál es esa diferencia entre tipo uno y tipo 2? Bueno, es fundamental entender, ¿no?, por qué el tipo 2 es más riguroso y más valorado por las empresas. El SOC 2 tipo uno tiene un enfoque de diseño de control. El SOC 2 tipo 2 tiene un enfoque de diseño y efectividad operativa. El SOC 2 tipo 2 en tiempo generalmente es una fecha específica, es una foto de los controles que estén bien diseñados. El SOC 2 tipo 2 generalmente dura un periodo, un tiempo, ¿no? No, de 6 meses a un año de evidencias. El SOC 2 tipo 2, su esfuerzo es mucho menor y se revisan manuales y políticas, procedimientos y todo eso. En cambio, en el SOC 2 tipo 2 su esfuerzo va más allá, es mucho más complejo, más detallado, ¿no? El auditor pide muestras de todo el año. En confianza, el SOTO tipo 2 es media y dice que sabes qué se tiene que hacer, ¿no? En cambio, el SOTO tipo 2 es alta, su confianza es alta por los clientes y demuestra que se hace bien siempre. Muy bien. Se emite, por lo tanto, un informe de auditoría. Muy bien. Muy bien. Bien, entonces, bueno, hoy en día es importante, ¿no?, que la mayoría de las empresas grandes no contratan a un proveedor de software o nube si este no presenta su informe SOC 2 tipo 2. Entonces, por ejemplo, Amazon Web Service, ¿no?, Google Cloud Platform o Microsoft Azure deben de contar con su informe SOC 2 tipo 2. Muy bien. Bueno, el SOC 2 tipo 2 también es la prueba de oro, ¿no?, de que una organización no solo tiene políticas de seguridad en papel, sino que las cumple rigurosamente, ¿no?, en el día a día para proteger la información de sus clientes. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a explicar, perdón, en un resumen previamente de todo lo que vamos a ver. Muy bien, de todas las hojas. El objetivo de esta auditoría, ¿no?, que estamos viendo, el caso práctico de teoría interna SOC tipo 2, fue evaluar, ¿no?, la eficacia operativa de los controles de seguridad de Cloud Security Solution bajo los criterios de servicio de confianza TSC de la ICPA, específicamente en la categoría de seguridad, disponibilidad y confidencialidad. Muy bien.
¿Cuál es el estatus general de la auditoría? Bueno, que la organización presenta un nivel de cumplimiento sólido, ¿no? Aunque con áreas críticas que requieren atención inmediata para mantener la integridad del reporte. Muy bien. La opinión del auditor es con salvedades debido a hallazgos específicos, ¿no? En gestión de accesos y parches. Total de controles evaluados han sido 25, controles satisfactorios 21, eso equivale a un 84%, controles con hallazgos 4, eso equivale al 16%. ¿Cuáles fueron los hallazgos principales? Primeramente estoy explicando, ¿no? Un resumen de todas las hojas, después vamos a proceder a explicar cada hoja. Los hallazgos principales son las deficiencias detectadas. Se identificaron cuatro hallazgos clave, ¿no? De las cuales dos presentan un riesgo alto. Por ejemplo, un hallazgo relacionado al control de accesos es, por ejemplo, cuentas de usuarios retirados, ¿no? Aún permanecen activas en el sistema core. El riesgo es alto. Otro hallazgo relacionado a la gestión de parches, por ejemplo, es que el 15% de los servidores críticos no tienen las parches de seguridad en los últimos 60 días, por ejemplo, es decir, es un riesgo bien alto. Otro riesgo relacionado al monitoreo, por ejemplo, un hallazgo, perdón, es los registros de auditoría, los logs, que no se revisan con la frecuencia semanal estipulada, es un riesgo medio. Otro hallazgo asociado a la formación es que el 10% del personal no completó la capacitación anual, ¿no? De concienciación en seguridad, un riesgo bajo. Muy bien. Muy bien. ¿Cuáles fueron las fortalezas identificadas en el proceso de auditoría? Que a pesar de los hallazgos, Cloud Security Solution demuestra robustez en seguridad física, en cifrado de datos, en plan de continuidad, ¿no? BCP. ¿Por qué en seguridad física? Porque eh, la empresa cuenta con controles de acceso biométrico y vigilancia en centros de datos sin fallos, ¿no? En la empresa también se ha implementado, ¿no? O ha habido una implementación correcta de protocolo de cifrado, tanto en reposo como en tránsito. Existen pruebas de recuperación ante desastres, ¿no? Exitosas y documentadas con respecto al plan de continuidad de negocio. Muy bien, para concluir, bueno, para obtener una opinión sin salvedades en el próximo periodo, la dirección debe de priorizar automatización del offboarding. Eso quiere decir integrar el sistema de recursos humanos con el directorio activo para bajas inmediatas. Bien, ¿qué más? Se debe de establecer un ciclo estricto de parcheo para servidores críticos en menos de 30 días y establecer recordatorios obligatorios para las capacitaciones en cuanto a seguridad. Muy bien. Muy bien. Vamos a proceder a explicar cada hoja, ¿no? En qué consiste, en qué consiste cada hoja? Muy bien. ¿No? Esta es la primera hoja que es la portada. Muy bien. Entonces, la primera hoja del archivo, titulada La portada, funciona como la carátula oficial del informe y establece el contexto general de la auditoría. Por ejemplo, ya tenemos una hoja que se llama, hay un título que se llama Información de la organización auditada. Bien, eh, acá hay, por ejemplo, caso práctico de auditoría interna, son dos tipos dos. Perdón, eso es estoy mostrando perdón, la identificación del informe, ¿bien? Tiene como título el caso práctico de auditoría interna, son dos tipo 2. También hay un marco de referencia, ¿no? Basado en el otro Service Criteria de la ICPA, ¿no? Y el hecho de que sea tipo 2 indica que la auditoría no solo revisó cómo están diseñados los controles, sino que es cómo funcionaron realmente durante un periodo de tiempo, ¿no? En este caso, un año. Después viene la información de la organización auditada, recién viene ahí, donde se define a quién se auditó y qué alcance tiene la empresa, ¿no? La empresa es Tech Security Cloud Solutions S.A., una compañía de Ciudad de México con 450 empleados, ¿muy bien? La industria, servicios de cloud computing y software como servicio. Los servicios en alcance, que es su plataforma software como servicio de gestión, almacenamiento en la nube, ¿no? Y sus APIs de integración, ¿no? Esa es parte del alcance. Y esto es clave porque indica que la auditoría protege los datos de sus más de 1.200 clientes, ¿muy bien? ¿Cuáles fueron las certificaciones previas? Bueno, ellos ya cuentan con ISO 27001, ¿no? ISO 9001, lo que sugiere una base de madurez en proceso, ¿muy bien? ¿Qué más? El alcance también, ¿no? Por ahí vamos a ver. Muy bien, acá hay un equipo de auditoría. Muy bien. Hay un periodo auditado también ahí, observamos, que es del 1 de febrero de 2005 hasta 31 de enero de 2026, y es el lapso de tiempo bajo la lupa, ¿no? Del auditor. Hay categorías también desevaluadas, ¿no? El informe cubre 5 áreas críticas: seguridad, disponibilidad, integridad de procesamiento, confidencialidad y privacidad. En cuanto a seguridad, es protección contra accesos no autorizados,
En cuanto a disponibilidad, que el sistema esté activo cuando se necesite. En cuanto a integridad del procesamiento, que los datos se procesen de forma completa y precisa. En cuanto a confidencialidad, protección de información etiquetada como confidencial. En cuanto a privacidad, manejo de datos personal. Muy bien. Después hay un equipo de auditoría, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Donde se presentan los responsables del examen para garantizar la trazabilidad y profesionalismo. Hay un líder que es María González Pérez, que se encarga de la dirección general y la comunicación con la alta dirección. Tenemos auditores senior como Carlos Ramírez y Ana Martínez, que son especialistas en seguridad, disponibilidad y privacidad. Tenemos un auditor junior como es Roberto Hernández, encargado de las pruebas de integridad y la documentación. Muy bien. Esta hoja es la partida de nacimiento del documento, donde se define quién hizo la auditoría, a quién se le hicieron, qué sistemas se revisaron, en qué fecha ocurrió todo. Muy bien. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente hoja, que es entrega de resumen ejecutivo. Muy bien. Muy bien. Bueno, la hoja de eso es titulada, ¿no? Resumen ejecutivo. Muy bien. Es la parte más importante para la alta gerencia y los socios de negocio, ya que presenta el veredicto final de los auditores de forma simplificada. ¿No? Tenemos la opinión de auditoría, que es el veredicto, donde es un párrafo formal donde el auditor emite su conclusión para T Security Cloud Solution, ¿no? Y la opinión impositiva, ¿no? Donde se establece que los controles están adecuadamente diseñados, ¿no? Y operaron efectivamente. Menciona también que aunque hubo 5 hallazgos, ninguno fue lo suficientemente grave, ¿no? Para invalidar la confianza en el sistema. Es lo que se conoce en auditoría como una opinión limpia o con observaciones menores. Muy bien. Muy bien. Hay un resumen de resultados también. Presenta una vista rápida de desempeño en los controles. Total de controles evaluados 48. Tasa de efectividad al 100%. Esto significa que todos los controles existen y funcionan, aunque 5 de ellos tuvieron excepciones o fallas puntuales. Gravedad de los hallazgos, cero críticos, cero altos, dos medios y tres bajas. Y esta es una excelente señal de salud corporativa. Muy bien. Eh, ¿Qué más? Después hay fortalezas identificadas. Aquí el auditor destaca en qué es muy buena la empresa, ¿no? En este caso resalta madurez en gestión, uso de estándares internacionales como el ISO 31000, ciberseguridad proactiva, eso quiere decir que tienen un SOC, un centro de operaciones de seguridad, trabajando al 24/7. Cuentan con un MFA universal, quiere decir que todo el mundo usa autenticación ¿no? de múltiples factores. Después, en cuanto otra fortaleza es relacionada a la alta disponibilidad, quiere decir que superan su promesa de servicio, el 99,97% frente al 99,9% prometido. Muy bien. Las áreas de mejora. Las áreas de mejora y recomendaciones estratégicas también. ¿Ve? Es la hoja de la ruta para el próximo año. El auditor sugiere corregir procesos manuales, quiere decir, como el seguimiento, por ejemplo, de empleados que están de licencia, ¿no? El hallazgo del HAL 2025001, por ejemplo. ¿Qué más? Otra mejora es, por ejemplo, en cuanto a la documentación, mejorar el registro de los cambios de emergencia en el software. Otra es mejora con respecto a terceros, o sea, vigilar mejor la seguridad de sus propios proveedores. Otra vez mejora con respecto a la estrategia futura, quiere decir que se recomienda adoptar un modelo cero trust, confianza cero, ¿no? Para elevar aún más el nivel de seguridad. ¿Bien? En conclusión, esta hoja le dice a los clientes y directivos que pueden confiar en esta empresa. Sus procesos son sólidos, aunque hay detalles menores que ya se están corrigiendo. Muy bien, ahí está. Después viene la matriz de controles. Muy bien, ahí tenemos la matriz de controles, ¿no? Matriz de controles, True Service Criterio TCC, AICP. Muy bien, ahí está. Muy bien, entonces esta tercera hoja titulada Matriz de Controles, True Service Criterio TDC es el núcleo técnico de la auditoría. Es el documento donde se detalla uno por uno qué se evaluó, cómo se hizo y qué evidencia se encontró. Y a diferencia del resumen ejecutivo que es visual y general, esta hoja es una tabla detallada que contiene los siguientes elementos. Por ejemplo, la estructura de la matriz, ¿no? Que vemos ahí. ¿Qué contiene? Bueno, cada fila representa un control específico y se divide en columnas que explican su ciclo de vida. Por ejemplo, ID de control, por ejemplo, el CC 1.1 o el CC 1.2 son criterios comunes de seguridad. El A1.1 disponibilidad o el P1.1 que es privacidad. Hay una descripción también del control, que es lo que la empresa dice que hace. Ejemplo, se requiere autenticación multifactor para todos los empleados. Eh, Hay un propietario, ¿no? También del control, quien es responsable dentro de la empresa, el CISO, gerente de recursos humanos.
Hay un método de prueba también, ¿no? Muy bien. Hay un método de prueba, ¿no? Donde cómo el auditor verificó que el control funciona, inspección de documentos, observación directa o repetición del proceso o entrevistas. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, en esta hoja es donde se anotan las excepciones también, ¿no? Y según el archivo, aunque la mayoría de los controles están marcados como efectivo, ¿no? Están marcados como toro, ¿no? Como efectivo. Bien. Eh, ¿No? Acá está marcado, todo está marcado como efectivo, ¿no? Se detallan cinco excepciones mencionadas, ¿no? Por ejemplo, en seguridad ACC, en la sección más larga, 28 controles, aquí se varía la gestión de acceso, firewall, protección contra malware, muy bien. Todo lo que es seguridad. Después tenemos privacidad, ¿no? Privacidad. Y la privacidad se detalla en controles sobre el consentimiento de datos y los derechos ARCO a los clientes. Tenemos también disponibilidad, ¿no? En disponibilidad se revisan los planes de recuperación ante desastres, DRP y respaldos. Bien. Y también tenemos integridad de procesamiento y tenemos confidencialidad. ¿Está bien? La evidencia obtenida, ¿no? Hay un campo que se llama acá evidencia obtenida. Muy bien, que está por acá. Acá está. ¿No? Evidencia obtenida. Eh, Esta es la columna más importante de esta hoja porque no basta con decir que el control existe. El auditor anota que vio específicamente, por ejemplo, ¿no? Se revisaron 2.247 muestras de registro del sistema, se inspeccionaron 12 actas del comité de ética, se verificó la configuración de cifrado AS-256, ¿no? Muy bien, muy bien. En el resultado indica si es efectivo, ¿no? O no efectivo. Muy bien. Excepciones también tiene, ¿no? Eh, Donde se hubo algún error puntual, como los dos empleados que no firmaron el código de ética a tiempo, se anota aquí como una observación menor. En conclusión, si la hoja 2 es el diploma, ¿no? La hoja 3 es el examen calificado, con todas las anotaciones del profesor o del auditor sobre cada respuesta, ¿no? Es la hoja que consultan los equipos técnicos para saber exactamente qué deben arreglar. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Ahora vamos a ver los hallazgos de auditoría. Muy bien. En esta hoja 4, titulada Hallazgo de auditoría y plan de remediación, ¿no? Muy bien. Es donde se detallan específicamente los errores o deficiencias encontradas durante la revisión. Es una hoja de acción, no solo dice que está mal, sino cómo se va a arreglar, ¿no? Quién es el responsable y para cuándo debe estar listo, ¿no? Por ejemplo, la estructura de cada hallazgo. Tenemos el ID del hallazgo, ¿no? Tenemos el ID del hallazgo. ¿No? Ejemplo, HAL 2025-001. Control relacionado del código de la matriz, ¿no? De la hoja 3 que falló. La descripción detallada, ¿no? ¿Qué sucedió exactamente? La evidencia del fallo. Riesgo asociado, ¿qué podría pasar si no se arregla, ¿no? Ejemplo, fuga de datos, indisponibilidad. Bien, inseguridad clasificada como baja, media, alta o crítica. En respuesta a la gerencia, la empresa acepta el error y propone una solución, ¿no? Y también tiene fecha de compromiso, ¿no? Y todo eso, ¿bien? Fecha de compromiso quiere decir que el límite para que el auditor vuelva a revisar y cerrar el caso. ¿Bien? Muy bien. Ahora, acá hay cinco hallazgos. Muy bien. El hallazgo HAL 2025001 está asociado a un hallazgo de capacitación, donde cinco empleados que regresaron, ¿no? De licencia médica o maternidad no completaron su curso de seguridad anual. Ahí hay un riesgo, sí, el error humano por falta de actualización. Después tenemos el otro, el HAL 25002, cambio de emergencia, donde el 20.8% de los cambios urgentes en el sistema no tenían la documentación completa. Bien, después tenemos el HAL 25003. Bien, es asociada a la gestión de terceros. Quiere decir que algunos proveedores no fueron evaluados anualmente en seguridad como dicta la política. Hay un riesgo, sí, debilidad en la cadena de suministro. Después el IJAL 25004 asociado a la vulnerabilidad. Quiere decir que hay un acumulado, un backlog de vulnerabilidades de seguridad media que no se han parchado, ¿no? Ese es un riesgo, sí, porque el riesgo es posible superficie de ataque para hackers. Muy bien, el otro riesgo es el IJAL 25005. Muy bien, que son remediaciones en proceso, que al cierre de la auditoría, ¿no? Se encontraron dos deficiencias menores, ¿no? Y seguían abiertas. Bien,
Bueno, esta es una hoja es una matriz también de priorización, ¿no? En esta hoja se visualiza la urgencia de los cambios, aunque el informe específico, la gerencia utiliza esta hoja, ¿no? Para asignar presupuesto y personal de las funciones, ¿bien? Muy bien. Estado de remediación también en la hoja se verá una columna de estado. También vemos acá una columna de estado. Muy bien, acá está. No, y en esta columna de estado, en este caso, la mayoría está marcada como en remediación. Muy bien, lo que significa que la empresa ya está trabajando, ¿no? En los parches de software, las nuevas capacitaciones o los cambios ¿no? A los manuales de procedimiento. En conclusión, la hoja 3, si la hoja 3 era el examen, en la hoja 4 es la lista de tareas pendientes, ¿no? Que la empresa debe completar para demostrar que se toman en serio la seguridad y mantener su certificación 2 en el futuro. Muy bien. ¿Qué más? Y acá tenemos un cronograma de ejecución de auditoría. La hoja titulada Cronograma de Ejecución de Auditoría es la hoja de ruta temporal del proyecto y en ella se detalla cómo se organizó el trabajo a lo largo del tiempo, quiénes fueron los responsables de cada etapa y el estado actual de las tareas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la fase del proyecto, ¿no? Aquí están las fases del proyecto, ¿no? El cronograma divide la auditoría en tres grandes etapas: fase uno, ¿no? Que es planificación de periodo 2025; fase 2, trabajo de campo, marzo a noviembre de 2025; fase 3, reporte, diciembre de 2025 a febrero de 2026, ¿no? Y así, ¿no? Y la fase 4, que es seguimiento. Muy bien, en la fase uno, planificación de febrero de 2025, bueno, incluye la reunión de inicio con la alta dirección, ¿no? Y la definición del alcance. Ahí se identifican los controles clave y los riesgos antes de empezar a probarlos. En la fase 2, que es trabajo de campo, que es de marzo a noviembre de 2025, es la etapa más larga, ¿no? Y aquí los auditores revisan categoría por categoría, ¿no? Por ejemplo, seguridad CC, disponibilidad, integridad, confidencialidad y privacidad. Acá culmina con la prueba de operación efectiva, donde se analiza la muestra de datos de todo el año. En la fase 3, reporte de diciembre de 2025 a periodo de 2026, se consolidan los hallazgos, se revisa la calidad del informe y se realiza la reunión de cierre para presentar los resultados finales. Muy bien. ¿Hay responsables del área? Sí. Hay responsables también, donde el documento asigna especialistas a cada criterio para asegurar que la revisión sea técnica y profesional. Tenemos al ingeniero Carlos Ramírez, la licenciada Ana Martínez, el ingeniero Roberto Hernández, el líder de auditoría María González, etc. Muy bien. Información que aporta el cronograma. Bueno, el estado de las tareas, ¿no? Según el archivo, todas las actividades principales aparecen como completadas. Muy bien. Lo que indica que el proceso de auditoría finalizó exitosamente. Hay un cumplimiento de tiempos también, donde se permite ver si hubo retrasos. En este caso, el cronograma muestra una ejecución lineal y organizada, ¿no? Cubriendo el ciclo completo de un año para cumplir con el requisito de ser un informe de tipo 2. Muy bien. En conclusión, esta hoja es fundamental para la gestión de los proyectos, ya que garantiza que no se omitió ninguna prueba y que el informe final, ¿no? Entregado el 7 de febrero de 2016, siguió un proceso riguroso y planificado. Muy bien. Muy bien. Vamos a explicar, vamos a explicar esta hoja. Muy bien, vamos a explicar esta hojita. Muy bien. ¿De qué trata, no? Muy bien, la hoja 6, titulada Inventario de Evidencias, ahí está, ¿no? De auditoría. Es el registro detallado, ¿no? De todas las pruebas físicas digitales que los auditores recolectaron para respaldar sus conclusiones, ¿no? En una auditoría son dos tipo 2. La evidencia es fundamental porque demuestra que los controles no solo existen en papel, sino que se aplicaron realmente durante todo el año. Muy bien. Por ejemplo, la estructura del inventario o de la matriz que vemos ahí, donde cada fila representa una prueba específica y contiene el ID de la evidencia, como por ejemplo un código único, ¿no? El EB001, el EB002 para rastrear el documento. Por ejemplo, tenemos también tipo de evidencia, donde se clasifica si es un documento, una política, un registro, un log de sistema, un acta, una reunión o una captura, un pantallazo de configuración. En descripción tenemos el nombre claro de la prueba, ¿no? Ejemplo, código de ética versión 3.2 o dashboard de Splunk, ¿no? Control relacionado, bueno, indica a qué código de la matriz de la hoja 3 pertenece esa prueba. En fuente y ubicación, ¿no? Ahí de qué departamento vino, ¿no? O de recursos humanos, de TI, de seguridad, y en qué carpeta digital del auditor se guardó, ¿no?
Muy bien, si es validado, o sea, una casilla de verificación, no sí o no, que confirma que el auditor ya revisó y aceptó ese documento. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, ejemplos de evidencia de este informe. El inventario muestra la diversidad de pruebas necesarias para cubrir los criterios de confianza, ¿no? Por ejemplo, para seguridad, firmas del Código de Ética de 448 empleados, actas del Comité de Ética del Consejo de Administración, reportes mensuales de KPI de seguridad, captura del sistema 100, Splunk, ¿no? Que muestran el monitoreo de 365 días, ¿no? Otro ejemplo de evidencias en el informe tenemos para disponibilidad, por ejemplo, métrica de disponibilidad del sistema, plan de continuidad de negocio, BCP actualizado, etc. Por ejemplo, evidencia para integrar el procesamiento, resultado de una suite de pruebas de automatizado con 2.847 casos de prueba, ¿no? O registros de reconciliaciones diarias de datos. Para confidencialidad, por ejemplo, configuración técnica en cifrado AS256, certificados o destrucción de información sensible, ¿no? Muy bien. Pero ¿por qué es importante esta hoja? Por un tema de trazabilidad. Muy bien. Si un cliente o un ente regulador pregunta por qué el auditor dijo que el control de acceso es efectivo, el auditor puede ir a esta hoja y mostrar exactamente qué registros vio. Muy bien. También, también es importante esta hoja por un tema de soporte de la opinión, o sea que esta hoja es el músculo, ¿no? Detrás de la opinión de la auditoría. Sin este inventario, el informe SOC 2 no tendría validez legal ni técnica. También por un tema de muestreo también es importante porque eh, se permite ver que el auditor no solo revisó una cosa, sino que analizó miles de muestras. En este caso, menciona más de 2.800 registros analizados. Bien. Muy bien, en conclusión, la hoja 6 es la biblioteca de pruebas. Es la garantía de que el trabajo de auditoría fue profundo, real y basado en datos verificables, ¿no? No solo en entrevistas o promesas de la empresa. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a explicar ahora esta hojita, ¿no? El dashboard de métricas de auditoría son dos tipos, ¿no? ¿Ven? Ahí está. Entonces, esta hoja 7 titulada como Dashboard de métricas de auditoría es una herramienta, ¿no? De visualización de datos que resume el rendimiento y el esfuerzo de la auditoría mediante indicadores clave KPIs y la hoja más visual, ¿no? Y sirve para entender la magnitud del trabajo realizado. Muy bien. Aquí tenemos una muestra, por ejemplo, métricas generales de esfuerzos, ¿no? Mide los recursos invertidos en el proceso, ¿no? Tenemos las horas de auditoría, la intensidad de revisión, el muestreo, ¿no? Horas de auditoría, bueno, se planificaron 1.200 horas, se ejecutaron 1.156 horas, ¿no? Acá, ¿no? Acá lo dice, ¿bien? ¿No? Esto indica una excelente eficiencia a una variante de solo -3,7%. Intensidad de revisión, se realizaron 312 pruebas distintas, ¿no? Y se revisaron 847 documentos. En muestreo es importante la cifra de 2.847 muestras analizadas y 45 entrevistas realizadas, lo que le da mucha validez, ¿no? Estadística al informe. Muy bien. Muy bien, tiene KPIs también destacados, que son indicadores de éxito, ¿no? Donde se muestra la salud operativa de la empresa en tiempo real, por ejemplo, la tasa de efectividad de controles, que está al 100%, ¿no? Estamos acá, ¿no? La tasa de efectividad de control del 100% significa que todos los controles evaluados están presentes y cumplen su función básica. Disponible el sistema del 99,97%, donde supera el compromiso de nivel de servicio de SLA, ¿no? Que suele ser del 99,9%. Cobertura MFA al 100% también, donde garantiza que todos los procesos o todos los accesos, perdón, están protegidos por doble factor de autenticación. Velocidad de respuesta también, donde el tiempo promedio de detección de incidentes, MTTT, es de solo 4,2 minutos y la respuesta, ¿no? MTTR es de 2,4 horas. Muy bien. Muy bien. La distribución de controles. ¿No? Estamos acá. Distribución de controles por categoría. Bien. Donde se permite ver, ¿no? En qué área se centró más el esfuerzo del auditor. En seguridad, 28 controles, ese bloque es mucho más grande. Integridad y procesamiento, PI, 5 controles. Disponibilidad A, 4 controles, confidencialidad C y privacidad P, 3 y 8 controles respectivamente. Bien, entonces la atención del nivel interno, bueno, que la auditoría recibió una calificación de 4,7 sobre 5,0. Muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Que esto refleja que el proceso, aunque riguroso, fue bien recibido y percibido como valioso ¿no? por los empleados y los gerentes de Trade Security Cloud Solution.
En conclusión, esta hoja transforma los datos técnicos y aburridos en información estratégica y permite a los directivos ver, ¿no? Eh, de un solo vistazo que la seguridad de la empresa no solo es teórica, sino que tiene métricas reales y envidiables de rendimiento. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Bueno, hay un pequeño glosario de términos, ahí hay unas palabras acá que dice, ¿no? Es que es SOC 2, que es tipo 2, que es TCC, que es CC, que es ICPA, que es control, que es evidencia, que es hallazgo, que es excepción, ¿no? Referencia normativa también tiene el ICPA TDC 2017, el ICPA SOC 2 Guide, ¿no? Guide, la ISO 19222, 31018, el NICSF, el NI 856, 53, COVID 2019, IDIL 4, etcétera. ¿Muy bien? En toda la definición. Muy bien. Entonces, este es nuestro proceso de auditoría. Muy bien. E- Este es nuestra organización. Este es nuestro caso práctico de teoría interna SOC 2 tipo 2. Espero que haya sido bastante de su apreciación y de su interés, ¿no? Si están interesados en adquirir plantillas para una auditoría SOC tipo 2 nos avisan. Si están interesados en formación para auditoría SOC 2 tipo 2 nos avisan. Si desean que su empresa obtenga la certificación SOC 2 tipo 2 también nos avisan. ¿Muy bien? Muy bien. Si quieren las plantillas, lo estamos dejando a un precio de $500. Si quieren una formación con plantillas, tiene un precio de $700. Muy bien. ¿No? Horarios flexibles, ¿no? Se paga en cuotas de $100 y el resto lo pagan de acuerdo al avance de la sesión. ¿Muy bien? También brindamos formaciones en cuanto a ISO 27001 para líder implementador o líder auditor, por Certiprop, o ser Join, o ser Min, o GCD Concil, etcétera. También brindamos formaciones en CISO, ¿no? Y en DPO, ¿no? Bien, todo lo que es oficial de protección de datos, ¿no? Con plantillas y todo eso, ¿bien? El CISO también, la formación en CISO es a nivel estratégico, también cuenta con plantillas o con escenarios, etcétera, ¿bien? Presentamos diferentes escenarios para que, digamos, los alumnos puedan resolverlo, ¿bien? Muy bien. Mi nombre es Amor Alejandro Isara Foronda, soy especialista en ciberseguridad y espero que haya sido de su aprecio este humilde video, que es en muy poco tiempo, pero rico en conocimiento, ¿no? Bien. Muy bien, entonces nos vemos en un próximo videito. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.